Quiero contar, como les dije, no es el tema de hoy. El día de hoy es cómo estamos nosotros para la venida del Señor. Y segundo, el subtítulo es: debemos anhelar el cielo. ¿Qué estás anhelando tú al día de hoy? ¿Cuál es tu principal anhelo al día de hoy? De a uno, porque así no puede. ¿Qué estás anhelando? Amén. ¿Qué estás anhelando? ¿O estás anhelando bienes materiales? ¿O estás anhelando, digámoslo así, más prosperidad? ¿O estás anhelando otras cosas que no sean el reino de Dios? Recuerda que Cristo dijo: buscar primero qué, y todo lo demás vendrá. Amén. Entonces, lo que Dios me cuestiona a mí, y primero me coloco yo, Él me cuestiona: ¿qué estás anhelando? ¿El cielo u otras cosas? Vamos a entrar, hermanos, en contexto. Entonces, yo quiero que vamos a Juan 17, capítulo 14, y miremos algo interesante. Amén. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levantemos la Biblia. Amén. Excelente. Siempre les voy a preguntar, siempre, hasta que todos levanten la Biblia en la mano, porque es la espada. Amén. Dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, hermano, que es claro que nosotros no somos del mundo. Amén. Cristo mismo lo dijo: nosotros no podemos ser del mundo y nosotros no podemos vivir para el mundo. O sea, que nos tenemos que guardar ¿de qué? Del mal. Entonces, lo que tú debes anhelar, lo primero que vamos a ver hoy, es que tú debes guardarte del mal. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Porque vamos a estar con Cristo donde Él va. Amén. Él nos llevará con Él. Recuerden que Él se fue, dice, mirar a la casa de mi Padre a preparar muchas moradas. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Tiene que creerlo, hermano. Entonces, lo primero es que nosotros lo que debemos anhelar el día de hoy es guardarnos del mal. ¿Y cómo me guardo del mal? Orando, ayunando, pidiéndole al Señor de rodillas que me guarde del mal. Del mal no me va a guardar mi papá ni mi mamá, ni el presidente, ni el alcalde, ni el gobernador. Solo Dios nos va a guardar del mal. Amén. En Mateo 6:20, hermanos, Cristo nos cuestiona hoy y me dice: ¿dónde estamos atesorando nosotros al día de hoy? ¿Qué estás atesorando? Y ahí dice claramente también que donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso es que nos dejamos de congregar muchas veces, porque colocamos la mirada más en lo de afuera que en la iglesia. Y entonces allá está tu corazón. Cuando tú pones tu corazón más en el mundo, ya la iglesia pasa a segundo plano. Y obviamente Dios también. Mira cómo dice el versículo: si no, haceos tesoros ¿dónde? Donde ni la polilla ni el orín los corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora tiempo la gente guarda mucho los tratados del colchón, ya no. O no falta. Y se perdía plata. Se volvía la moza, se daña. Y la plata se daña. Entonces, hermanos, ¿dónde estás hoy tú ahorrando? ¿Dónde estás hoy tú atesorando? ¿A qué le estás entregando todo tu tiempo? ¿A qué le estás entregando toda tu vida? Todos tus momentos, toda tu energía. Dios nos cuestiona hoy, mis hermanos. Amén. Este es el segundo tipo. Primero, guardarnos. Segundo, ¿dónde estás ahorrando? Tercero, hermanos, Mateo 5:19 nos dice algo muy interesante.
que nosotros tenemos que, para poder anhelar el cielo, sí o sí, tenemos que obedecer. ¿Para qué? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Hoy por hoy, los cristianos, los pastores, muchas iglesias, muchas denominaciones clasificaron los pecados. Soban saco para que los hermanos no vayan de la iglesia, conociendo el pecado. Nosotros tenemos que entender que el pecado es pecado ante el Señor. Por eso Cristo lo dice, que así sea uno de los pequeños. Tenemos que obedecer para ser llamados grandes en el reino de los cielos. Ustedes decían en estos días, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Les explicaba aquí en la prédica, el que recibía a Jesús. Ese es el más grande en el reino de los cielos, porque hay más fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, que ¿por qué? Por 99. Amén. Entonces, para ser llamado grande en el reino de los cielos, tenemos que obedecer. Obedecer. Porque Cristo lo dice en su palabra también: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Yo no puedo decir que yo lo amo si no lo obedezco, porque no estaría siendo sincero ni conmigo mismo, ni sincero con Dios. Amén. Cuarto tip, Hechos 7:54. Hermanos, si me hacen favor. Hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción. Seguir a Cristo no es fácil. ¿O quién me dice que es fácil? Seguir a Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a la carne, a lo que éramos antes. Y eso es lo difícil. Porque la carne muchas veces no se quiere desprender de lo que hacía. Y no hablo solamente de los pecados que se ven, del que toma, del que adultera, del que fornica. Hablo también de las pequeñas obras, como dice Cantares 2:15. Hay pecados pequeños, ocultos, como lo predicaba una pastora aquí, que nos atan a nosotros a seguir en el mundo. Amén. Entonces nosotros leamos los versículos, hermanos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿De quién está hablando Jesucristo ahí? Del pueblo de Israel. Estaban bravos. Vamos a ver con quién estaban bravos. 55 hermanos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos ¿dónde? Por eso hay que anhelar el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56, hermano. Mire lo que sigue. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, en el mundo en que estamos hoy, vamos a recibir precio. Porque es bíblico. Dito el hombre que confía en Dios. Solo podemos poner la confianza en Dios. Y siempre debes de esperar del mundo. Del mundo no vas a esperar nada bueno. Por eso volvemos al Señor. No desobedezcan, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que soportar. ¿Soportar qué? Las calumnias. ¿Soportar qué? Las persecuciones. ¿Soportar qué? Ahí vienen los aleluyas. Ahí vienen los que hablan solamente de Jesús con la Biblia bajo el sobaco. Pero esa es nuestra función. Amén. Nosotros no tenemos, hermanos, tenemos que soportar la rabia del hombre, porque Cristo lo soportó. Mire que ahí dice que ellos estaban como el primer versículo, airados, que crujían los dientes. ¿Cómo sería la rabia que tenían con Esteban? ¿Cómo sería lo que Esteban les había dicho? Que los tenía airados. Entonces, eso nos puede suceder cuando hablamos de la palabra de otra persona. Pero con más ahínco hay que predicarle la palabra. Hay que fijar la mirada en el cielo para ver
para Él, Señor. Mire que Esteban lo pudo ver. Lo pudo ver en su agonía. Y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre antes de fallecer. Hay que recibir, hermano, acusaciones, pero no tengas temor porque no son para ti. Todo el que te acuse va a tener una guerra, pero no contigo. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿La venganza es de quién? De Él. Amén. Mía es la venganza. Él es quien le da a cada cual lo que se merece y de acuerdo a sus hechos y de acuerdo a sus obras. Amén. No maldigas por tus situaciones. Si estamos en la prueba, no maldigamos. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿para qué? No por qué, porque lo estaríamos cuestionando. ¿Para qué, Señor, tú me tienes esta enfermedad? ¿Para qué, Señor, tú me tienes esta prueba económica? ¿Para qué, Señor, tú me tienes en discordia con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi jefe muchas veces? También. ¿Para qué tú me tienes? Porque siempre de todo eso hay un aprendizaje. Y por último, una de las cosas que es más dura para el ser humano, pedir perdón por los que os persigan, por los que os ultrajen y por los que os maldigan. Yo sé que es complicado, que de la carne es muy complicado, amén. Que usted otro le haga algo y usted lo debe perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón te hace libre, pero no perdonar te encarcela. ¿Cierto? Mire, usted ofende a otro y el otro pasa tranquilo al lado suyo y usted por dentro me cae mal. Y el otro, ¿qué más, hombre? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tranquilo. Pues. Entonces mire que quien carga eso, ¿quién es? Yo soy el que cargo. El otro está tranquilo. Porque quizás para él no me va a pensar lo que le dijo, lo que le hizo. ¿Amén o no amén? ¿Y están conmigo? Entonces, hermanos, vamos al quinto tip. 1 Corintios 6, 9, 10 nos dice algo muy importante sobre el verbo hacer. Si anhelas el cielo, si estamos anhelando estar con Cristo, no podemos hacer lo malo. ¿Y qué es lo malo? ¿No sabéis que ni los que injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los que fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 hermanos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. O sea, hermanos, que la salvación hay que cuidarla. ¿Amén o no amén? Hay iglesias que predican que no, de pastores, que ya somos salvos. Así hagamos y deshagamos, así no funciona. La Biblia es clara: no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, no se dejen engañar. Porque yo vengo de una doctrina donde me decían eso. Mil Padres Nuestros y mil Ave Marías, y tranquilo que no tiene problema. Pero no funciona así. Funciona como dice la palabra. Mire que es clara. Dice que no podemos engañar. No podemos robar. No podemos andar en borracheras ni estafando. Porque no heredaremos el reino de los cielos. Eso que quede claro, hermanos, en el día de hoy. Que la salvación tenemos que cuidarla. Cuidarla por nuestro testimonio ante Dios y ante los hombres. Amén. Mire que la palabra es clara. Amén. En Gálatas 5, 19, 20 nos dice otro mensaje muy importante. Si nosotros queremos anhelar el cielo, si nosotros, hermanos, queremos anhelar el cielo, tenemos que hacer algo muy importante. Y es que no podemos seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. No los podemos seguir. Mire, una cosa es yo caer en un pecado, porque no estamos exentos, ¿cierto? Pero otra cosa es practicar ese mismo pecado todos los días, todos los días, todos los días. Venir al ayuno, Señor, sí, y al otro día vuelve y lo hace. Viene el ayuno, vuelve y lo hace. Ya
jugar con el Señor. Amén o no. Estamos cayendo en el mismo pecado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Lo que yo les decía ahorita, hermanos, no hay pecado pequeño. Tú estás bravo con un hermano de la iglesia. Antes de venir aquí a servir, ponte en paz con tu hermano, porque a Dios no le agrada a ti. Dios, Jesucristo es claro cuando pone por encima la paz entre los hermanos. Si tú estás en discordia con un hermano, con una hermana, con tu esposo, con tu hijo, antes de subir aquí, ponte en paz con él, para que la ofrenda sea agradable al Señor y para que el Espíritu Santo pueda ministrar. Amén. Entonces, hermanos, cuidado con la inmoralidad. Pero es que todos vemos solamente la inmoralidad a los homosexuales, a la lesbiana o al que es adúltero. No, ojo, el celular. ¿Qué hacemos con el celular? ¿Qué estamos haciendo solos con el celular? ¿Qué estamos viendo en el celular? Hay que empezar a bloquear esas páginas, hermano, que llegan con visiones. Amén. Nosotros los hombres somos más de vista. Nosotros vemos. La mujer escucha. Pero el hombre nos gusta más ver. Entonces, mucho cuidado con los ojos. Porque son ¿qué? ¿La lámpara de qué? Son la luz. Son la luz. Cuidado, mis hermanos, con la inmoralidad. La hechicería, yo sé que gloria a Dios en la iglesia no la hay, pero en Sonsón sí la hay. Entonces hay que orar mucho, hermanos, por eso. Pelear, las peleas entre ustedes. Tienen que solucionar, esa es la palabra, que no los coja la caída del sol, enojado con tu hermano, y mucho menos con tu esposa. Uno bravo para dormir con la esposa, ¿cómo hace? Es complicado, ¿no? Es complicado. Yo le temo mucho a eso, porque si en la noche el Señor me toma, ¿qué? Me voy enojado con mi esposa. Entonces, hermanos, que no nos coja el sol, que no nos coja la caída del sol, sin reconciliarnos con nuestro prójimo y más con nuestros familiares. Porque una casa unida prospera, pero una casa desunida no prospera, lo dice el Señor. Así lo mismo una iglesia. Unidos prosperamos, desunidos no. Entonces aquí no pueden haber celos ni contiendas en la iglesia. Que eso no vaya a existir, mis hermanos. Porque estaríamos haciendo lo malo ante el Señor. No estaríamos siendo como dijo el Señor. Estaríamos siendo sepulcros blanqueados, como Cristo le dijo a los fariseos. ¿Qué son sepulcros blanqueados? Nosotros, hermanos, tenemos que pensar. Hay veces esas furias descontroladas que nos suceden. Que discutimos con alguien de la casa y llenan los platos y ese día paga la vajilla de los platos. Hay veces hasta el televisor. Eso sí duele. Furias descontroladas, mucho cuidado, hermano. Recuerden que Pablo dijo airados, pero no. ¿Qué es? Es controlada todo. Porque no estamos lejos de airarnos. Amén. Entonces, que en la iglesia, mis hermanos, no existan furias descontroladas, ni iras, ni rencillas contra un hermano. ¿Cómo dice la palabra que debe ser? La palabra dice claramente cómo solucionar un conflicto. Primero usted va al hermano y hace entender o pedirle perdón. Si no acepta, va con 2 testigos. Amén. Si no acepta, ¿qué sigue de ahí? La congregación. ¿Sí? Si no acepta, entonces ya vienen de los pastores, el consistorio, hablan del asunto. Pero no le dejen de hablar a un hermano porque sí.
Yo lo dejé de saludar, porque es que me dijo algo que no me gustó. Eso no está bien, porque no es estar en coinonía con Dios. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los de afuera? Si nosotros no nos saludamos en la calle, si nosotros no nos amamos, como Cristo dice que nos tenemos que amar. Cristo me cuestionaba, mi mamá me cuestionaba dándome este mensaje. Eso no puede existir, ni debe existir, mis hermanos, en la iglesia, y menos en un hijo de Dios. Amén. Hermanos, el egoísmo, no podemos ser egoístas. Tenemos que ayudarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. No quedarnos con el conocimiento, explicarle a otros si no entienden. La discordia, la división. Cuidado con eso, mis hermanos, no dividamos. No nos pongamos a dividir. Hay hermanos, esto nos pasó en Argelia, un hermano se apartó de la iglesia y se llevó 15 miembros. Dividió la iglesia. Cuando eso era un grupo de aquí de la Manuel, nosotros teníamos ese grupo, mi esposa y yo teníamos el grupo. Y cuando bajó el hermano Camilo, se la dividió. Que porque Camilo no le caía bien. Así de sencillo. Las divisiones no son buenas, mis hermanos. El que divide es un hombre de doble ánimo, que es como el viento. Va para allá y va para acá. No sabe dónde está parado. No nos podemos dividir ni en la casa ni en la iglesia. La familia tiene que permanecer unida. Y la iglesia también, no dividida. Si tenemos algún concepto para hablar, digámoselo al pastor, digámoselo a los hermanos del consistorio, hagámoselo saber con decencia y con prudencia. Ellos tocaron el tema en su reunión. No salgamos a la calle a decir lo que no tenemos que decir en la calle. Amén. No dividirnos entre nosotros. Si queremos salir adelante, tenemos que estar unidos. Fiestas desenfrenadas, mis hermanos. Ayer yo veía cómo salieron 3 escaleras para él, con las fiestas de la luna. Yo vi 3. Yo conté 3. Y subían a las 4 de la mañana del día de hoy. ¿Cómo subieron? Enteros no subieron de Argelia. Porque yo soy de Argelia. Y les puedo decir que allá se beben un nacimiento. Allá toman alarmantemente. Es impresionante. Había ocupado el primer lugar en Antioquia como el más bebedor. Y un pueblo más pequeño que Monzonia, más pequeño que Nariño. Impresionante, impresionante. Entonces, hermanos, fiestas desenfrenadas. Cuidémonos mucho de eso. Cuidémonos mucho de eso, hermano. Porque el enemigo va a estar siempre al acecho. Tómese uno que le va a hacer. ¿Cierto? Tómese una para hacer. El problema es que después de una van más. Y entonces tú te tomas ese trago y te ve un hermanito que apenas está empezando en el evangelio. Y entonces, ¿qué piensas? Puede pensar 2 cosas. No, pues si el hermano lo hace, entonces lo podría hacer. El hermano que lleva 20 años lo hace, 15, 10, 5 lo hace. O sea que no se puede hacer. Lo dañamos. Entonces damos el mal testimonio. Porque ese hermano va a decir, fulano tal, de tal iglesia, también todo. Entonces es complicado, por eso es complicado para nuestro testimonio. Por eso hay que hacer como José, hermano. Yo hago como José, yo huyo más bien. Huyo. Me voy. En un despiste, cojo el bolsito, prendo la moto y me voy. Si me cogen esas situaciones. Entonces, hermanos, otro tip. Nosotros tenemos que entender que si nosotros seguimos siguiendo la naturaleza pecaminosa de la carne, no heredaremos el reino de los cielos. Hay muchos versículos bíblicos que dicen, hermanos, la forma que no heredaremos el reino de los cielos. El diablo le está metiendo mentiras a los hermanos. Que ya Cristo pagó, ya. Pero ¿por qué Pablo lo dice tanto? Al que persevere, al que persevere, al que persevere, al que persevere. Y Cristo lo dice en Apocalipsis, al que persevere le daré, al que venciere le daré. ¿Y el vencimiento es qué? La lucha, no.
Así lo entiendo yo, mis hermanos. Tenemos que luchar por la salvación. Porque si fuera así, no hubiera un juicio. Y va a haber un juicio. Y van a ser abiertos los libros. Y el libro de la vida. Y el que no ha escrito en el libro de la vida, ¿dónde va a ser lanzado? Al lago de azufre y fuego. O sea, que hay que cuidar la salvación. El problema es que no sabemos si el Señor nos va a dar la oportunidad como la tuvo el ladrón. El ladrón tuvo la oportunidad y fue malo toda la vida. Se arrepintió en el momento con Cristo en la cruz y Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El otro sí no quiso. El otro sí criticó a Jesús nomás. Pero ¿quién garantiza que tú en el momento de la muerte vas a tener esa oportunidad? Un golpe en una moto, ¡prac! Eso es seco. En un carro, ¡prac! Seco. Una caída en el baño, ¡prac! Seco. Un infarto. Mi papá se murió 1,5 minutos de un infarto. No tuvo tiempo de nada. No hay tiempo, mis hermanos. Entonces, por eso hay que luchar la buena batalla de la fe, como lo dice Pablo. Amén. Y no confiarnos. No volvernos cristianos confiados. Es que porque voy al culto ya soy salvo. Porque voy a un ayuno ya soy salvo. Porque diezmo ya soy salvo. Porque me bauticé ya soy salvo. Hay que luchar. Son pasos de obediencia que se dan, ¿cierto? En la palabra. Pero otra cosa es la lucha. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. En Mateo 23:3, hermano, nos dice algo muy interesante también. Que está pasando mucho en las iglesias el día de hoy. Y es que si queremos anhelar al cielo, hay que tener cuidado con la religiosidad. Ahora, religiosidad no es solamente que porque muchas personas adoran a un santo, porque muchas personas todavía rezan el rosario. Ojo, también caemos en religiosidad cuando venimos a la iglesia por cumplir, cuando venimos a la iglesia en la que me vea el pastor, cuando venimos a la iglesia para que mi esposo esté contento, cuando venimos a la iglesia para que mi esposa esté contenta, o cuando vengo a la iglesia para que mis papás no se pongan bravos conmigo. No, hay que empezar a sentir ese amor por venir aquí a este lugar. Que no sea que me tengan que traer. No, que yo anhele escuchar palabra. Que yo anhele alabar y glorificar al Señor. Que yo anhele recibir del Señor. Pero no porque me lo impongan. Porque Dios conoce tu corazón. Y tu intención, conoce tu intención. Entonces, cuidado con la religiosidad, porque con ella, digámoslo así, apabullamos al que quiere venir a Cristo. Porque ni entramos, ni lo dejamos entrar. Lo que yo les decía ahorita. Si seguimos con nuestras prácticas religiosas que teníamos antes, de ser cristianos y de ser nuevas criaturas, no le damos adentro a esa persona que está afuera. Hombre, allá se puede cambiar. Esa persona lleva una vida nueva. La señora alegaba. En diciembre mataron a los marranos de un grito. Ya no. ¿Cierto? Vea, ya no alega, ya no se siente esa señora. Es complicado, hermanos. Pero si nosotros no demostramos que somos criaturas nuevas y no se lo demostramos al de afuera, ¿cómo van a llegar? Amén. Si yo pido prestado dinero, digámoslo así, y no pago, y apostadamente es a uno del mundo, ¿qué va a decir el del mundo? No, si ese siendo evangélico, y el Señor, entonces los otros, ¿dónde están? Ya no me puede prestar. Amén o no amén. Tú tienes que reflejar como madre que eres hija de Dios, como padre que eres hijo de Dios, como hijo que eres hijo de Dios, como empleado que eres hijo de Dios. Porque un hermano decía en una prédica que me gustó mucho una vez, que hay hermanos que en la iglesia son unos santos, pero en la casa, no los mencionemos,
son complicados, son otra persona, llamamos doble personalidad. Debemos de ser auténticos. Bueno, ya me han predicado en estos días sobre eso. Debemos de ser auténticos en todo lugar donde estemos. En todo lugar. Y a usted le ha pasado o no. Venga, se va a tomar uno, ¿y por qué no toma? ¿Usted qué le contesta? Yo ya les contesto de una vez. Yo no bebo porque yo soy cristiano. Yo soy seguidor de Cristo. Ah, ¿usted es evangélico? Sí. ¿Usted también es evangélico? Ah, ¿cómo así? ¿Usted qué va a la iglesia? Los domingos. Ah, pues uno va a el cura le lea el evangelio. Ah, sí, evangélico se escucha el evangelio y lo practica. Amén. Ustedes miren los conceptos errados que tienen. Creen que no lleguen con eso. Sabiendo que la palabra dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Amén. Entonces no te avergüences. Ellos lo quieren avergonzar a uno con esa palabra. Ahí viene este evangelio. No, ese es evangélico. No lo llamen que ese es evangélico. Siéntase bendecido cuando le digan evangélico. Ya la veía bajo el brazo. Amén. Porque es para bendición. Amén. Entonces, hermanos, cuidado con la religiosidad. Cuidado. Y es fácil caer en la religiosidad. Yo solo voy a ir y se programa uno. Oye, cada 15 días de iglesia. Oye, oye, cada que haya cena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Cuando usted sienta en su corazón, órele al Señor, que lo enamore de Él, que lo enamore de su palabra, que lo enamore de los hermanos. A uno le place ir a la iglesia, a escuchar palabra, pero también a ver a los hermanos. Porque uno le pregunta cómo está, cómo le va, si está enfermo, si tiene dificultades para orar por él. Cuidado con la religiosidad, hermano, porque es complicado cuando caemos en ese confort de tranquilidad. O los hermanos que dicen, yo no volví a la iglesia, es que yo soy mucho pastor que da la predica. Un domingo no, qué frío, yo no me la veo en YouTube. Y se ponen a ver la predica con un tinto. Y si enrocha un poquito, queda dormido. Porque a muchos eso los duerme. Un momentico lo vino cabeceando. No escucho nada. Hermanos, en Juan 3:3, por eso nos dice tan importante Jesucristo, que debemos demostrarle al mundo que nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver. Mire que Cristo vuelve y lo dice. Mire que todos los versículos que hemos leído casi siempre termina, no heredará. Y aquí dice, no puede siquiera ni ver el reino de los cielos. Esta historia es la de Nicodemo, que Nicodemo fue de noche. ¿Por qué Nicodemo fue donde Jesús de noche? Porque era un maestro de la ley. Entonces no podía permitir que lo vieran de día. Pero en su corazón quería saber más del Mesías. Lo tenía intrigado por las señales y por la forma como predicaba. Y fue de noche. Entonces Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Dijo, ¿cómo así que nacer de nuevo? Entonces me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre y lo que no sé. Jesucristo, ¿qué le dice ahí? ¿Cómo así? Usted no entiende lo que le estoy diciendo. No es un maestro. No es un maestro. No lo entendió. Que nacer de nuevo es ¿qué? Ser nueva criatura. Cambiar. Demostrar que somos diferentes. Demostrarle al mundo que somos diferentes. Que somos nuevas personas. Pero si nosotros seguimos con los mismos hábitos, el hermano que está afuera quiere recibir la palabra, no lo va a captar. No va a ver la diferencia. Recuerda que Cristo dijo que teníamos que ser ¿qué? Luz y sal. Luz para guiar y sal para sazonar. Nosotros tenemos que sazonar todas las situaciones donde vayamos, todas partes donde vayamos, porque somos cartas leídas. Nosotros debemos de ser cartas leídas. Vuelvo y le digo,
así nos coloquen, allá están los dos que son evangélicos. Elías, pues yo estoy con Dios nada me va a faltar. Amén o no amén. En Hebreos 12, 14, hermanos, Dios nos dice algo muy importante, que yo lo he visto mucho en la cotidianidad, y es que Dios nos manda a que nosotros nos esforcemos por vivir en paz con todos. No es solamente vivir en paz con la madre de la iglesia, vivir en paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad, ¿sin la qué? Sin la cual nadie, mire, habla otra vez del cielo. Amén. Por eso Dios dice, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos nosotros debemos de, como cristianos hermanos, debemos de seguir la paz, orar por la paz. Este momento que nos convoca a nosotros, orar por la paz del mundo. Amén. Son los designios del Señor, ya en su autoridad, Él tomará, ¿cierto?, decisiones de qué permite y qué no permite, porque Él es soberano. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Orar por la paz del mundo. Y mucho más, seguir la paz. Pero buscar la paz de Cristo. Como Cristo dijo, la paz que yo doy es la paz que el mundo les da. Porque la paz de Cristo es con Él, viviendo con Él, por Él y en Él, con Él, estando siempre con Él de ladito, acompañado. Y así tendremos paz para nuestras vidas. Amén. Mateo 18:13 dice algo muy interesante, hermanos, que esto sí, digámoslo así, Mateo 18:13, hermanos. Y si acontece que la encuentra de cierto, os digo que se regocija más por las 99 que se descarriaron. Perdón, hermano, 18:3. Este versículo también es espectacular. Y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que nos toca, sí o sí, hasta el día de hoy, hermanos, apartarnos del pecado. Lo que yo les decía. Apártate del pecado, para que no seamos sorprendidos en el día de la venida del Señor cometiendo el mismo pecado. Yo les conté que me vi una película, se llama Dejados Atrás, les recomiendo que se la vean, son como 3 series. Y ¡pum! Vino el arrebatamiento, vino el Señor Jesús. Cuando fue una señora de la iglesia a orar porque también se quedó y el pastor estaba ahí. Señora, ¿cómo así, pastor? ¿Usted no dejó ahí? Y él se pone a llorar. Y dijo, yo ya sé por qué el Señor no me llevó con él. Porque no creía lo que yo predicaba. Era un asalariado. Estaba acomodado. Solamente estaba por el sustento. Y la palabra habla de los pastores asalariados. El evangelio, hermano, uno debe creer lo que predica. No simplemente hablar. Creer lo que enseña. Entonces, hermanos, nosotros debemos apartarnos de él. Volvernos, por eso Cristo nos compara como niños limpios. Un niño, póngale de 1 a 5 añitos, 6 añitos, son inocentes, ¿cierto? Donde el Padre los quiera poner, ahí están. Por eso los comparó con niños, porque no tienen pecado. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. No se equivoque, no se dejen meter cuentos del enemigo. No se dejen meter cuentos del enemigo. Peque, rece y empate. Eso no funciona con Dios. Ojo con eso, mis hermanos. La palabra es clara.
Mire que termina el versículo diciendo, no es reino, cielo. Es que la palabra es la que lo dice, no es Quintero, la palabra. Amén. En Apocalipsis 20, 12, 13, es lo que yo les digo, hermanos, si nosotros hacemos todo esto, todo lo que les he dicho, no tendremos ningún problema. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, ¿qué? Grandes y pequeños, de pie ante quién. Y los libros fueron. Amén. O sea que hay un libro. El libro de la vida. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dices que me inscribas en el libro de la vida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que a ti te van a pasar y a mí la película de tu vida. Porque esto no la puede decir a Jesús. Pero cuando yo no hice eso, venga, le muestro. Venga, le muestro. Porque mire que dice que estaban ¿qué? Escritas en los libros. O sea que Dios no hace un seguimiento personal. Porque la salvación es personal. Entonces yo me relajo, no, es que mi mamá va mucho a la iglesia, no, yo con mi mamá me salgo, así no funciona esto. Es que mi esposa es muy entregada, yo me salgo, no, así no funciona esto. ¿Que será bendecida tu familia? Sí. Pero para ser salvo hay que dar la batalla, hay que cambiar y demostrarle a Dios que somos diferentes. Hay que cambiar y decirle a Dios que somos criaturas, que somos nuevas criaturas. De lo contrario, estaremos siendo sinceros con Dios. Entonces, si nosotros nos guardamos, hermanos, de todo esto que les he dicho, vamos a poder anhelar el cielo con tranquilidad y no vamos a tener temor cuando en el gran juicio nos abran el libro y nos pasen cuenta de todo. Amén. Porque Cristo lo dijo. Él primero vino a traer amor, pero después le dijo a los judíos: no se equivoquen, cuando yo vuelva, ¿qué traigo? Espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Esta es la que nos va a juzgar. Porque si cumplimos lo que está escrito en su palabra, vamos a tener defensa con Jesús en el juicio. Pero si no cumplimos lo que está en la palabra, ¿cómo te vas a defender? Señor, eché demonio en tu nombre. Señor, hice milagro en tu nombre. Prediqué 1000 veces en la iglesia, Manuel, por tu nombre. En tu nombre. Había el culto 68,000 veces. Señor, va a decir, ¿qué? Pero usted no hizo. No lleva una vida conforme a la palabra. Porque Cristo lo dijo. Mire lo que dice Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hoy en día hay muchos pastores engañándolos. Pues solo les hablan, como le digo yo, de prosperidad y de plata, prosperidad y de plata. Pero no les hablan de que Cristo viene, no les hablan de que hay que arrepentirse, no les hablan de que hay que caminar con Dios, que hay que estar con Dios, que hay que estar arrepentido y humillado ante Dios. Y que hay que estar siempre, siempre en la presencia de Dios para cuando Él venga por su iglesia. Ellos solamente ven por lo material hoy en día. Estamos en ese mundo, pero es bíblico, hermano. Es bíblico. Para que se cumpla la palabra, mire cómo es de perfecta la palabra. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿de qué? Se enfriará. Para mí, yo respeto esos pastores que no se paran aquí y dicen a los hermanos, ¿en qué estamos mal? Porque uno se coloca en el primer lugar, no los ama. A mí me ama el que me dice la verdad. ¿Amén o no amén? Sí. El que te dice, se acerca y te dice, hermana, uy, cuidado con esto que como complicado, ¿cierto? Es cristiano, no te queda bien. Ese es el que te ama. Pero no el que te dice, no, tranquilo. Eso. Yo no le digo al pastor, tranquilo.
no te ama. El que te ama es el que te exhorta ahí, cuando estás cometiendo el pecado o la falta, en amor. Ojo, en amor. Y ora por él. Apocalipsis 21, 27, hermanos, sí que es más claro. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 27. Las 12, 21, 27. Ese hermano. ¿No entrará qué? Alguien que me lo lea. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Vuelve y habla al Señor de qué? Del reino de los cielos. O sea que al cielo, hermanos, no va a entrar ninguna cosa mala. Porque el Señor va a venir con voz de trompeta y con voz de mando. Va a levantar los que durmieron en Cristo. Y va a levantar, ¿cierto? También a los que no, para ser juzgados. Y a nosotros nos arrebatará. ¿Y este cuerpo será qué? 1 Corintios 15. ¿Y este cuerpo será qué? Transformado. ¿Y qué se va a quitar del cuerpo? Lo corruptible para que se vuelva incorruptible. Amén. Imagínense cómo es de serio el cielo, ¿no? Que Cristo, antes de llevarnos una vez y cerrar de ojos, nos transforma. Y somos otros ante Dios. Entonces miremos, hermanos, y analicemos lo que dice la palabra. Ninguna cosa mala. Porque Dios no puede estar donde está pecado. Él limpia primero. Entonces por eso Dios nos manda que primero nos limpiemos, nos arrepintamos, nos volvamos a Él. De corazón. No de labios. Porque no todo el que dice Señor, Señor. ¿Quiénes entrarán? Los que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y dentro de esa voluntad está también que digamos su palabra. Ni a derecha ni a izquierda, como le dijo a Josué. No te apartes. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Y el ejemplo más claro de ahí, donde dice que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, donde separa el cielo y un infierno. Yo quiero que hagamos un momentico, hermano, a Lucas 16. Vamos a mirar una historia corta del 22 al 24 para que miremos que sí hay separaciones de cielo e infierno. Antes se predicaba mucho el infierno, ya no se predica el infierno. ¿Por qué? Porque muchos temen que los hermanos se van. Antes hay que decir la verdad. ¿Amén o no amén? Aconteció que murió el mendigo, ¿quién? ¿De quién estamos hablando ahí? Amén. Y fue llevado por los ángeles al seno de él. Y murió también el rico, ¿y fue qué? Eso dice muy claramente la diferencia, ¿sí o no? Fue llevado por los ángeles, el rico fue 23. ¿Y en el qué? Hades. ¿Sí ven que es el infierno? ¿Sí ven, hermanos, que sí hay un infierno? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Va a ser un lugar donde vamos a sentir. Porque dice que estaba en tormento. El mismo Jesucristo lo describe, que estaba en tormentos. ¿Y por qué Cristo lo dijo? Porque Cristo está desde la fundación del mundo. Cristo ya había ido a ese lugar. Por eso lo dijo. Miren, estando en tormentos y vio. Entonces miren, y Hades alzó ¿qué? Sus ojos. Y estando en tormentos ¿qué? Sintió. Y vio de lejos a Abraham. Y a Lázaro en su seno. O sea que vamos a tenerlo sentido. No nos equivoquemos, hermanos. La Biblia describe 3 infiernos. Vamos a enseñar eso rápidamente. Uno es el Hades, un lugar de tormento de espera mientras el juicio. El otro es la fosa del abismo. Eso está en Apocalipsis 9, cuando dice que el ángel abrió la fosa del abismo, ¿cierto? Apocalipsis 9:1.
La fosa del abismo es donde están la mayor parte de los ángeles caídos que pelearon con Satanás contra Dios. Esa es la fosa del abismo. El Hades, el lugar de espera. Y el tercero es el lago de azufre y fuego. O sea que no hay uno, tres infiernos. Y hay tres cielos. El firmamento que usted mira, Pablo lo describe en su palabra, ¿no? El tercer cielo, pues Pablo dice el tercer cielo. El firmamento, primero. El segundo, el seno donde estaba Abraham con Lázaro, porque miren que dice más adelante que lo separaba una cima, una separación. Él estaba en tormentos, en llamas abajo, y Lázaro relajado arriba con Abraham. Con aire acondicionado, relajado, digámoslo así. Y el otro estaba en tormentos y en llamas. El primer cielo es el firmamento, el segundo es y el tercero es más importante, la nueva Jerusalén. Amén o no amén. Amén. Donde Dios nos va a vestir, nos va a dar vestiduras, una piedra, un hombre nuevo, una vida nueva, donde no va a haber llanto, no va a haber lágrima. Y lo vamos a orar por toda la eternidad. Y seremos, dice la palabra, que seremos que columnas de la nueva Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Hay cielo y hay infierno. Dios me instaba mucho que dijera esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas prédicas, a veces me dan algunos mensajes, y ya no veo que mencionan por ningún lado que la salvación se pierde, que se puede perder. Ahora, es decisión del Señor, ¿cierto? Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, ¿cierto? No tengo la última palabra, yo no soy nadie para decir eso. Pero la Biblia sí dice que es al que persevere, al que luche, al que muera la carne. Amén. Entonces miren, hermanos, que claramente en ese pasaje Jesucristo lo describe, que hay una separación de estados. Entonces ya cuando usted le pregunta a las personas, oiga, no se morir, ¿para dónde se va? Ya usted la puede explicar. Si usted es obediente a Cristo, ¿cierto? Va a un lugar a esperar el juicio, ¿cierto? Si dormimos antes. Pero si es desobediente a Cristo, también hay otro lugar. Por eso Cristo dijo, está el camino ¿qué? Ancho y el camino estrecho. ¿Y cuál es el que escoge el mundo? Ancho. Los placeres, la vida, la glotonería, el relajo. Así es, hermano. No escogemos el angosto, porque claro, es más complicadito. Pero ese es el que nos toca a nosotros transitar. Ese es el que nosotros transitamos, el angosto. Vivir con dificultades, vivir en las pruebas. Preocúpese, hermano, cuando no tenga pruebas. Porque la prueba la manda Dios para que crezcamos. Y para que cuando salgamos de la prueba, Dios sea glorificado ante el enemigo por la prueba que pasamos. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Pedro, el diablo me ha pedido ¿para qué? Para zarandearos. ¿Y qué le dijo Cristo? No le dijo tranquilo, tranquilo, que yo no lo voy a dejar ir fresco. No. ¿Qué le dijo? Solo te pido que tengas fe. O sea, le dijo, vaya para la prueba. Al mismo Pedro, que un día le dijo, sobre esta roca edificarás mi iglesia. Al mismo Pedro, que un día le dijo, tú me amas, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Hombre de confianza, líder. Y lo dejó entrar en prueba. Entonces, más nosotros, hermanos, preocúpese que no vengan pruebas. Porque es, o te estás quedando muy frío espiritual, o algo está pasando. Pero los cristianos lo podemos decir, yo creo que todos, que vivimos en pruebas. Llega una y llega la otra, llega la otra. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie, porque somos tentados en nuestros propios deseos. Entonces Dios es el que nos manda a nosotros a prestar y prestar y prestar, que a mí me ha pasado plata en un banco, plata allí, plata allá, y después nos veo para pagar.
Dios me mandó. ¿Quién tomó la decisión? Uno mismo. Hay pruebas que nosotros las buscamos. Y hay otras que son de Dios. Pero la mayor parte sí son de nosotros. Hay que reconocerlo hoy. Dios me lo mostraba esta semana, hermano. Entonces, hermanos, como yo les decía, ¿y quiénes permanecerán escritos en el libro de la vida? Uno, los que nos guardemos del mal. Dos, los que atesoremos en el cielo. Tres, los obedientes, los que soportemos, los que hagamos como Cristo dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero es que mucha gente cree que solamente la cruz del matrimonio, esa también pesa. Pero es que hay cositas que también hay que cargar. ¿Qué cruz? La crítica. ¿Qué cruz? La envidia. Porque es que este mundo es muy complicado, ¿verdad? Usted es cristiano, está con el Señor, consigue algo, dicen que negocio anda, dicen los del mundo, y no tiene nada, no, pues que lo que estaba regalado México, ahí arruinado, no los tiene contentos nada. Amén o no amén. El mundo es así, porque ellos juzgan por lo que ven. Los que resistimos, hermanos, hay que resistir las pruebas, hay que resistir las críticas, hay que perdonar, hermanos. Perdonar. Perdonar, porque Cristo en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Una de las palabras que fue: perdónanos porque no saben lo que hacen. Ustedes saben por qué Cristo dijo esas palabras. Tal vez haya muchos conceptos, pero el Señor me enseñaba algo muy importante. Y es porque como ellos no lo habían recibido ni lo habían reconocido como su Salvador, por eso, les lo digo, no saben lo que hacen ni a quién están crucificando. Pero pidió perdón, para dar ejemplo de que nosotros tenemos que perdonar. Y para poder hacer cumplir la palabra que había dicho más atrás el Señor, cuando dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persigan, y orar por los que os vituperen. En la cruz la cumplió. Ellos me odian, pero yo los perdono. ¿Amén o no amén? Amén. La palabra es hermosa, hermano. Qué bendición. Hermanos, no practicar lo malo, no seguir los deseos de la carne, nacer de nuevo, pero verdaderamente. Y lo más importante, hermanos, hoy, apartémonos de ese pecado que nos está alejando de Dios. En el nombre del Señor se lo digo, hermano y hermana. Apartémonos de ese pecado que solo tú y Dios saben cuál es, que nos está alejando del crecimiento espiritual, que nos está alejando de la verdadera vida espiritual con Dios, que nos está alejando del cielo, de la herencia que tenemos con el Señor. Amén. Por último, hermanos, y para terminar, nosotros tenemos que entender algo, y es que todo lo anterior que hicimos es por nosotros, ¿cierto? Pero recuerda que Cristo dijo que hay mucha más bendición en dar que en recibir. Yo quiero que vayamos, hermano, a Mateo 25, 33 al 40. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo, lo que va a hacer cuando venga por su iglesia. Mire lo que dice: y pondrá las ¿qué? Las ovejas a su derecha. ¿Y los cabritos dónde? A su izquierda. ¿Cuáles son las ovejas? Según la palabra. Que nos describe la palabra. Amén. Las ovejas, quiero yo, en el nombre de Jesús, creer hoy, con sinceridad, que somos todos nosotros. Los cabritos, hermanos, nos explicaban estos días, son los bicones, ¿cierto? Los que no se afirman. Por eso Cristo los comparó. Un cabrito es más inquieto que la oveja. La oveja es más llevadera, mansa. El cabrito es más orgulloso, ¿cierto? Por eso Cristo colocó, hermano, el 34, si me dice el entonces se rendirán a los de su derecha. Venid benditos de mi Padre y heredar. ¿Sí ven que hay una herencia, hermanos? ¿Sí ven que sigue mi herencia?
Un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35, mi hermano. Porque tuve hambre, ojo, y me disteis, pero ojo, con ese dar de comer. Jesucristo alimentó primero, ¿cuántos? ¿A cuánto alimentó? Y después, 3.000 o 4.000. Jesucristo se dio cuenta que con el tiempo ya no volvían por la palabra, sino por la comida. Miren, y verá que por eso no se vuelve a ver reuniones tan grandes de 3.000 y 4.000. Jesucristo cayó en cuenta de eso. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque el mismo Señor se dio cuenta. Nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que hay personas que también lo vuelven costumbre. Entonces le ponen a usted la casa de hotel. Tampoco es así. Es en el momento que la persona tenga la necesidad que tú le puedas proveer, ¿cierto? Pero también si tú lo haces en todo momento, el otro también se puede aprovechar. No vengamos de la manera esa que cada coge un almuerzo. Tran la puerta. Y preciso. Y después va con otro, después va con otro, después va con otro. Hasta que le cuadra la familia ya. Mucho cuidado, ¿cierto? Pero siempre que podamos, démosle de comer a necesitado. Tuve sed y me diste de beber. Aquí hay que entenderlo de dos formas: la sed material y la sed espiritual. Amén. Cuando una persona venga aquí a pedirte que te hable de la palabra, cuando Dios te la envíe, háblale de la palabra, no la dejes con sed. Cuando una persona se quebrante ante ti, hermano, estoy pasando por una necesidad, vecina, mire, háblele de Dios. Ese es el momento preciso para que usted le hable del Señor. Cuando llegan con la necesidad de su casa. Y alguno de todos nos ha pasado, que alguna persona siga quebrantada, ¿sí o no? Háblele de Dios, no lo vas a ir así. Yo esta noche les hablaba de la samaritana, los que vimos el sábado pasado. Hay que ser como Cristo, sabios para utilizar en el momento. No tiene que ser meterle 40 o 50 versículos en una hora, no. 1 o 2 versículos que usted siga. Y háblele de su experiencia, de su testimonio, de la vida que lleva. Pero no lo deje con sed. Fui forastero y me recogisteis. Tratar bien al forastero. Hermano, 36 me favor. Dice, estuve ¿qué? Desnudo y me cubristeis. También tómelo de las dos formas. Ropa, cuando usted tenga ropa y la ha necesitado, ayúdele. Pero también cuando habla de desnudo y lo cubrió, es que usted le permita a esa persona que reciba el Espíritu Santo, que reciba a Cristo, para que lo vista con la gracia del Señor, para que esa persona pueda ser vestida, sea cubierta de lo mismo que tenemos nosotros. No se los podemos negar, hermano. No se los debemos negar. ¿Estuve donde? Enfermo. Hermano, yo siempre he dicho que en la cárcel y en el hospital, usted sabe quién estuvo. Y eso es cierto. Una vez me accidenté por casualidad. Y si fueron 3 personas, fueron muchas. Yo tenía es que mucho la vida. Y no fueron muchos a verme que digan. Pero apenas me alivié ahí sí. En la enfermedad, en la cárcel y en el hospital, usted comprueba verdaderamente quién lo quiere. ¿Amén o no amén? Amén. En la cárcel, qué bendición, hermanos, que pudiéramos ir a la cárcel. Hay tantas necesidades en la cárcel, tanta gente con ganas de la palabra. Qué bueno que Dios nos pudiera. Pero también hay que tomar la cárcel de espíritu. Hay gente que está encarcelada espiritualmente porque no es capaz de dejar un hábito, pero está haciendo daño. Y si ella viene a usted y le dice, ¿usted cómo dejó tal cosa? Cuéntele cómo lo hizo, para que salga de esa cárcel espiritual que la está atormentando. Ese es nuestro trabajo. Amén. Y viniste a mí, hermano, 37. Dice, entonces los justos le responderán diciendo lo que yo les decía ahorita: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
Imagínese la pregunta que le hacen esos judíos en ese momento. Si miran el contexto del versículo, cuando te vimos, Cristo le estaba hablando era de quién, del prójimo, del otro. Hermano, 38, 8 en antecedentes de ahora. Y cuando te vimos forastero y te recogimos lo desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Amén. Y respondiendo el rey les dirá: es cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. O sea, hermanos, que por último, para nosotros, anhelar estar en el cielo, tenemos que hacer obras de misericordia. Porque Cristo las hizo. Cristo siempre las hizo. Cristo siempre fue misericordioso. Siempre lo demostró. Ustedes no han visto a las personas que Jesucristo sanaba. ¿Por qué sanó las que sanó? Porque él sentía misericordia por esas personas. Y porque tenía propósito en su ministerio. Y porque él era menester mostrar una señal donde él la tenía que demostrar. Pero la mayor parte era por mí. Lean